Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Perú Reporte, segundo programa. Usted puede sintonizarnos en Canal 49, en www.laluztv.com y en www.perureporte.com. Compartimos la mesa de conducción como de costumbre con Violeta González. Violeta, muy buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Buen día. Bueno, vamos a conversar en este programa con la ex vicepresidenta del Congreso de la República, Nathalie Condori, con el ex ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke. En el tema de Giesecke, él ha sido ministro del Ambiente, está en conflictos sociales y Las Bambas está que arde. El día de ayer ya se levantó la paralización, los alcaldes le han dado 45 días de tregua al Ejecutivo para ver cómo se resuelve ese tema. ¿Alcance ¿no? 45 días? Bueno, me parece que va a faltar tiempo, pero veremos qué se da en el transcurso de los días. Pero se vienen otros conflictos. El 21 de noviembre se viene el de Espinar, es preocupante. La comunidad Guajún ya habló con la minera Afrodita en los mismos medios de comunicación. ¿Se le está yendo de las manos al gobierno? Me parece que el problema acá es la falta de cultura de prevención, ¿no? Debería prevenirse esto. Creo que si con tiempo se previene y se le da un orden de prioridad a las cosas, pues evitaríamos todo esto. A mí me llama la atención que escucho radioprogramas el sábado por la mañana y dicen el ministro de Energía y Minas está camino a la zona de conflicto, hablando de Las Bambas, y se comunican con el ministro de Energía y Minas y él responde y dice, no hemos viajado porque sabemos que no va a haber solución. Entonces no hay un grupo de avanzada. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no suena muy verosímil eso de que anuncien que el ministro viaja. O de repente las personas que están a cargo no tienen la capacidad para poder resolver estos problemas. Eso sería duro y difícil. Hace 2 días veía en las redes sociales en Canal N que decían algo que creo que a propio de este año les sorprendería en el mes de julio de este año. Decían, estamos peor que en el gobierno de Ollantumala. Y me parece que es muy prematuro y ese es un poco el sentir de la población, que me parece rarísimo, pero pese a hacer redes sociales, no creo que Ollantumala esté en condiciones en estos momentos de contratar a un equipo de personas que estén manejándole las redes sociales. Si eso es lo que se está diciendo, pues es preocupante porque también el presidente ha bajado en las encuestas, ¿no? Y bueno, este bailecito y esta forma un poquito atípica de comportarse, algo bizarra, algo díscola, tiene una fecha de caducidad bastante corta, ¿no? Y creo que se le está acabando hace bastante rato. 8 puntos abajo en las encuestas dice mucho. Bueno, esperemos que esto se revierta en los próximos días, Rolando. Bueno, sobre algunos puntos de la coyuntura política también vamos a conversar con la vicepresidenta del Congreso de la República, Nathalie Condori. Empezamos entonces. Regresamos. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Perú Reporte. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella y que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... Ya en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Volvemos con Perú Reporte. Esta vez nos encontramos con el ex ministro de Ambiente, Ricardo Giesecke, con quien vamos a hablar sobre los conflictos, sobre todo de Las Bambas. Bienvenido, señor Giesecke. Muy buenos días, muchas gracias. El día de ayer se levantó ya la paralización en Las Bambas. Tenemos entendido que esta conversación que ha habido con el vicepresidente Vizcarra ha sido con los alcaldes,
Pero también tenemos una población que está descontenta. Dicen que van a mantener la paralización. Han dado una tregua de 45 días al Ejecutivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que cree usted que está sucediendo con todo esto? A ver, como usted lo pone y como aparece en los periódicos, es lo que pasa siempre en el Perú. Ya se tiene la tregua, ya se tiene la paz, casi. O sea, casi significa que no está. Exacto. Que resulta que estas comunidades siempre se han regido más o menos por dos tipos de autoridades. Las autoridades, vamos a llamarle consuetudinarias, su organización comunitaria, su organización comunal, y la organización, vamos a llamarle formal, oficial, del alcalde distrital, provincial, etc. Los alcaldes han llegado a un acuerdo. El problema es que las comunidades, que siempre hay una diferencia o un divorcio entre lo que piensa el alcalde distrital y las comunidades que están directamente afectadas por el tema que en este caso ha generado, vamos a llamarle la pajita que quebró al camello de esta negociación, es que hay una carretera comunal que nunca estuvo prevista llevar ningún mineral a ninguna parte. Porque cuando empezó el proyecto de Las Bambas, el proyecto se le dio como concesión a Extrata, mina de propiedad suiza. Luego ellos hicieron un consorcio con Glencore, que es una empresa mucho más grande y más poderosa desde el punto de vista financiero, también suiza. Luego, con el correr de 2 o 3 años, ¿qué sucedió? Que los chinos pidieron comprar la parte de Las Bambas porque Glencore y Extrata se podían concentrar en Antapacay, que está exactamente en la zona de Espinar. Pero en el proyecto que se aprobó, cuando tenía solamente los suizos su proyecto, era que de Las Bambas iban a poner un mineroducto para llevar el producto del concentrado del mineral ¿a dónde? Antapacay, porque en Antapacay tienen sus procesos para reprocesar todo esto. Y eso lo mismo era hacer con el molibdeno y la falta de filtro, etc. Al vender el proyecto de Bambas a los chinos, Glencore y Extrata se retiran a Antapacay y siguen trabajando, pero la empresa MMG dice, ¿y yo para qué quiero un mineroducto que va a llevar mi material a otra mina? Eso no tiene sentido, y entonces pide, por favor, voy a cambiar esto, yo no puedo hacer eso, voy a poner la planta de molibdeno acá, voy a poner mi planta de filtros y voy a hacer en la carretera, voy a llevar todo por carretera de frente hasta Matarani o hasta la costa. En ese proceso hay un cambio pues en el estudio de impacto ambiental que afecta directamente a las comunidades en Las Bambas. Ellos han aprendido con los suizos durante los 2 o 3 primeros años que se empezó a implementar la concesión, que el tema más importante en todo este tema del proyecto era el estudio de impacto ambiental, porque eso les garantizaba a ellos, que eso era el documento que les protegía de las contaminaciones, de perder sus medios de vida, etcétera, etcétera. Y de repente un día se despiertan y el estudio de impacto ambiental ha cambiado radicalmente y no les han consultado nada. Primera llamada de atención, no nos han consultado, y eso es 2015, nos acordamos todos que hubo una primera huelga, creo que hubieron hasta 3 muertos. Una falta de información, entonces. 3 muertos, porque es una comunidad que está a favor de la mina, pero que está a favor de la mina siempre y cuando no sea en contra de ellos. Exacto. Y eso les garantizaba el estudio de impacto ambiental, que de repente, de la noche a la mañana, fue cambiado. Y sin consultarles. Entonces, ese fue el primer tema. Resuelto eso de muy mala manera, con 3 muertos, etcétera, y yo siempre lo he dicho en los medios que me han preguntado, a mí no me parece que ningún proyecto del mundo vale un solo muerto, una sola vida humana, no lo cual. Entonces, llegamos a esta nueva situación donde de repente, de la noche a la mañana, esa carretera comunal, y comunal es una categorización que hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay carreteras de orden comunal, de orden local, de orden regional, municipal y nacional. De repente aparece que ahora tiene denominación de carretera nacional. Por obra de Biribirló, que es una resolución ministerial seguramente, dice que ahora eso está incorporado a las carreteras nacionales. Y la carretera hoy en día es una carretera que permite el paso de camiones de
25 toneladas cada uno. En número, no se sabe exactamente, no he conseguido el número, pero está entre 300 y 400. Y que precisamente con esto que han dado la tregua de 45 días, solamente están transitando transporte para los pasajeros Claro, y pero es que vivienda. hay que mirar bien, cuando yo decía los detalles. Resulta que esta carretera es una carretera comunal de 5,20 metros, probablemente de ancho. Hoy día es una carretera que tiene cerca de 40 metros de ancho, a lo largo y cruzando toda la comunidad. Oiga, eso me parece que es una falta hasta de respeto con las personas. No le dicen nada, le ponen una carretera de 40 metros, es lo mismo, hermano. Si esa carretera ahora es del Perú, es de nacional y punto, usted se calla. Esas cosas no pueden seguir pasando. Eso lo podríamos inscribir hasta dentro del tema de racismo, lo podríamos inscribir en temas de una serie de otras cosas. Hay ausencia de información, no se está tomando en cuenta, o sea, no se está vulnerando los derechos de la población de alguna forma, hay informaciones muy sesgadas. Y entonces todo aparentemente está a favor de decir que estos pues son unos revoltosos, que además son unos asaltantes, unos truanes que quieren cobrar peaje. No es así, las personas lo que quieren es que, oiga, indemníceme, se han tirado 40 metros en lugar de los 5 metros, 8 veces más de carretera para que pase su camión. Independientemente de la polvareda, de la tembladera, de toda una serie de otras cosas, se han usurpado una cantidad enorme de tierras comunales. Y por otro lado, señor, dice que para el día 21 precisamente de noviembre se está programando una paralización en Espinar. Esto es preocupante. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que el tema es que en realidad en ningún sitio las cosas se resuelven y hasta es como poner un parche en la pista y eso dura lo que dura. No es así. Cuando uno tiene relaciones con las comunidades, las relaciones con las comunidades siempre son a partir de concesiones que van haciendo a ambos lados. Pero hay concesiones que hay que mantenerlas permanentemente en vilo y hay que saber que las cosas se van cumpliendo de a pocos. No es que de la noche a la mañana el Ministerio de Energía y Minas con su Dirección de Asuntos Sociales se hace el turista y no quiere saber más. No es así, esa es su responsabilidad para empezar en primera línea. También está la Defensoría del Pueblo, hay una serie de otras instancias, está la Oficina de Diálogo y Concertación, pero si la Dirección General de Asuntos Sociales del Ministerio de Higiene no toma acción permanente, ¿quién le toma el pulso al enfermo? No es que el médico especialista va a llegar un día a encontrar al enfermo que ya tenía sobrepresión, etcétera, etcétera, de hace 2 semanas o 3. Sobre todo si no se toman las medidas de prevención, porque si se trabajara esto a priori, creo que se evitaría muchos conflictos. Es que mire, el hecho de estar todos los días acompañando previene justamente el entrar en caminos tortuosos que no vayan a tener salida. Yo creo que esa es una misión absolutamente indispensable y lógica y humana, pero aparentemente pues no hay el dinero suficiente para contratar a los expertos y los técnicos y las personas idóneas. Idóneas no quiere decir que son más eruditas, sino que son capaces y que saben la capacidad para poder resolver problemas. Exacto. Y por otro lado, que sean inteligentes. Mi mamá siempre decía, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, no la cantidad de conocimiento que estás aprendiendo. Acá perdemos todos, porque pierden las comunidades, el país no puede desarrollarse porque también tenemos se pone en juego la vida de personas. Exacto. Esto no puede ser. Entonces, con respecto entonces al tema que me dice de Espinar, a mí me parece que debe ser de los tantos problemas que existen. Usted puede creer que en Espinar vive casi 40% de la población, son operarios que trabajan en la mina. O sea, 40% de la ciudad. Y usted sabe que la ciudad no tiene servicios de agua potable, y vamos a llamarlo de agua segura, ni tampoco tiene servicios de tratamiento de aguas servidas, pero es que eso no puede ser. O sea, esta es una empresa que ni siquiera vela por sus propios intereses en términos de mi gente está viviendo ahí en tema de no le dan una buena calidad de vida a sus mismos trabajadores. Ni son capaces de resolver cosas que son obvias, que tenía que resolverse, y que a mí me parece muy bien que el presidente de la República haya entrado con eso como su bandera. No nos olvidemos que desgraciadamente en nuestro país, como es un país de montañas, la gente usa el agua que puede y el agua esa toma. Y después, una vez usada el agua, ¿qué hace? Al río. Y convertimos todos nuestros ríos en cloacas.
Eso no puede ser porque siempre en un país de montañas hay aguas abajo. ¿Quién vive? Y ese le estamos dejando como recurso de agua, no cloaca. Esperemos, señor Ise, que esto, por el bien del país, se pueda resolver en un corto tiempo, ¿no? Y que vaya mejorando, porque sí creo que si hay una cultura de prevención y también una toma de conciencia, se pueden mejorar y también mejoraría también el desarrollo del país. Y yo creo que es un tema de profesionalismo. Las personas que están encargadas de ese deben hacer eso porque son profesionales, deben hacerlo bien. No es un tema de que a mí no me toca que lo vea el abogado, a mí no me toca que lo vea la prevención de conflictos. Eso no puede ser. Este tema tenemos para profundizar y esperamos tenerlo muy pronto por aquí. No, por favor, gracias. Encantadísima. Volvemos. Nicolás, ¿Puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... En algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Continuamos en Perú Reporte y está con nosotros la excongresista y ex vicepresidenta del Congreso de la República, Nathalie Condori, la ingeniera Nathalie Condori, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniera, muy buenos días, bienvenida a Perú Reporte. Muy buenos días, Ricardo, y a todos los televidentes. Rolando, a todos los televidentes también. Cuéntenos un poco. A ver, hace 5 años, crisis social y conflictos en nuestro país. Si la memoria no me falla, Salomón Lerner estaba entre Tacna y Cajamarca, en Tacna también habían problemas. Sí. Estábamos con Carlos Herrera Escalzi en Andahuaylas, con Cayó en Andahuaylas, con Valdés en Catac, en Conococha. Estaban los ministros distribuidos en todo el país resolviendo conflictos sociales. Hoy escucho que Basombrío dice no va ningún ministro. Hoy escucho que Mercedes Arao dice no va ningún ministro. Y un ministro que estaba por viajar dice no va a haber solución. De la manera más objetiva, sin querer bombardear a un gobierno que recién está empezando y que tenemos que dejarlo trabajar. Pero, ¿cuál es el análisis de la diferencia de escenarios de un gobierno a otro en estos primeros meses? Yo creo que primero tenemos que ver que solo hemos cambiado de protagonistas, ¿no? De los actores principales quienes están dirigiendo el rumbo del país. Porque estos problemas, coincido plenamente con el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, quien dijo que estos problemas no son nuevos, y eso es verdad. Estos problemas tienen data de más de 11 años. No olvidemos que los problemas que se han dado en Cajamarca, que están dándose en Las Bambas, que se están dando en Espinar, que se han dado en Tacna, son problemas que han tenido como origen medidas que han surgido de la noche a la mañana, prácticamente antes de salir del gobierno, me refiero específicamente al gobierno de Alan García, medidas que se daban entre gallos y medianoche dando permisos y autorizaciones sin licencia social, que luego ya con la aprobación de la consulta previa, haciendo más inclusiva las licencias sociales, teniendo una reglamentación más clara,
es que ya poco a poco se ha podido resolver algunos conflictos, como el caso de Tacna. No se hubiera resuelto ese problema si es que no hubiera habido transparencia. Se ha tenido que dar un paso atrás, anular una licencia de un gobierno y una licencia amañada que se hizo la propia empresa para dar un paso adelante con una verdadera licencia. Ingeniera, PPK encuentra un gobierno distinto al que encontró Ollantumala. Yo estaba escribiendo para un artículo en un diario recurrente. Ollantumala llegó a ser presidente en el momento de mayor expectativa económica de nuestro país. Y creo yo, en honor a la verdad y con toda la objetividad del caso, que tuvo un gabinete de primera, el gabinete de Lerner, que otro hubiera sido la historia si se le dejaba trabajar más de los 135 días que le dejó trabajar. A partir del 2012, donde muchas reglas de juego cambiaron con muchas personas cercanas y que trabajaron de la mano con Ollantumala, y que estamos hablando de personas como Rosa Mavila, como Javier Escanseco, como el caso suyo posteriormente también, y que parecería que sistemáticamente se iba pateando el tablero con mucha gente que había sido muy leal a Humala. ¿Qué pasó realmente? En realidad los escenarios son distintos. 2011, 2016 no solo es el escenario político, donde Ollantumala sí tenía contrapeso de una bancada sólida en el Parlamento, tenía la mesa directiva, prácticamente tenía la mayoría de parlamentarios a su favor, es decir, oficialismo que predominaba en el Poder Ejecutivo, pero también en el Legislativo. Hoy el escenario político ha cambiado totalmente. No es una ventaja para PPK tener un contrapeso distinto al suyo de oposición en el Legislativo. El escenario económico del 2011 recibió con bonanza económica, con muchas expectativas. El escenario del 2016, más bien tenemos un proceso donde estamos tratando de salir de un proceso de recesión, ¿no? Donde hay más informalidad en nuestro país. Es decir, los escenarios en todo aspecto, incluso en el latinoamericano, han variado totalmente. 2011 teníamos a una UNASUR más consolidada, tanto así que Ollanta fue presidente pro tempore de UNASUR. Hoy, sin embargo, prácticamente estamos viendo a los miembros de UNASUR totalmente debilitados como gobiernos. Entonces, y lo que se ha consolidado de 2011, que no existía la Alianza del Pacífico a la fecha, ahora se ha consolidado la Alianza del Pacífico. Es decir, en todo aspecto la realidad de nuestro país ha cambiado. Los protagonistas también. Yo diría, y sí haría la salvedad, que el gabinete Lerner estuvo integrado por ministros de lujo. Herrera Discalzi fue un ministro de Energía y Minas de lujo y el mismo premier fue a afrontar, por ejemplo, el conflicto en Cajamarca. Estuvo a punto de solucionar ese tema si es que no hubiera habido la intromisión, quizá con orden desde la presidencia, por otro ministro de otro sector, ¿no? Y todos sabemos quién fue, pero sí se estuvo a punto de solucionar y resolver este tema. Lamentablemente, una mala decisión trajo como consecuencia el perjuicio para el resto de los años de gobierno de Ollantumala. Y no deja de ser extraño que se fueran 9 ministros, ¿no? Se fueron menos ministros para el escándalo de los petroleros en el gobierno aprista, siendo un escándalo de corrupción. No había ningún escándalo de corrupción. Y claro, entrevistando a algunos de ellos decían, bueno, nosotros llegamos con Lerner, nos íbamos con Lerner. Pero sí, está también el país de por medio. Y creo yo que en la mayoría de ellos también hubiera habido la voluntad política de ir un poco más allá en su gestión. Y suena muy extraño todo lo que pasó a partir del 2012. Sí, si bien es cierto, el gabinete estaba encabezado por Salomón Lerner, quien también además él tiene un buen olfato político. En el gabinete la mayoría no lo eran, la mayoría eran técnicos, ¿no? Muy pocos con perfil político. Yo recuerdo que incluso a veces algunos tenían miedo hasta de salir en los medios de comunicación a dar a conocer lo que su sector realizaba. Incluso no olvido algunos argumentos de la oposición en el legislativo que decían, hay ministros que ni siquiera se sabe quiénes son sus nombres, ¿no? A diferencia, yo creo que sí hay que rescatar que el gabinete actual del presidente Kuczynski, creo que han sido bien seleccionados. Tiene dentro del gabinete ministros que son políticos, Marisol Perestello, el propio Martín Vizcarra, que ya ejerció un cargo de elección popular. Y otros. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué hay la percepción que se le está yendo de las manos las cosas?
Uno escucha a Patricia García decir el 80% de los archivos del MINSA han desaparecido y al día siguiente decir hay una copia fotostática de Jesús María. No, pues. O sea, hay un error que no hay un control de comunicación adentro, internamente, dentro del propio gabinete y presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y como bien se decía, no se está trabajando el tema de prevención de conflictos. Y aquí sí juega un rol fundamental, no solo la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino la propia Defensoría del Pueblo. Yo recuerdo que quizá no coincidiendo la forma o las estrategias de solución de conflictos, en el gobierno anterior la Defensoría prácticamente hacía un paralelo, pero hacía el mapeo de conflictos y ponía en canal verde, canal rojo, canal naranja, ¿no? De acuerdo a la situación, pero ya se tenía identificado las zonas donde y cómo estaban los conflictos, cuáles eran los más latentes, cuáles todavía se mantenían pasivos, pero había un mapeo. En tanto, la Oficina de Diálogo de PCM comenzaba y entraba a accionar. Considero que debe de haber una mejor articulación entre la unidad de diálogo y la Defensoría para comenzar a manejar los conflictos desde la población. La población lo único que quiere, ¿y por qué se dan los conflictos? Es por falta de escucha, de atención de parte del gobierno. Y de parte del legislativo también, porque hay muchos que también se pueden resolver con algunas medidas que se pueden dar desde el legislativo, y para eso están los congresistas elegidos por cada circunscripción. En la historia usted está, que usted fue una persona que apoyó de cerca el que Ollanta llegue a ser presidente, y también de que no terminó siendo persona cercana, no necesariamente porque usted lo quisiera o no. ¿Cuál es la percepción y el recuerdo que le queda de Ollanta Humala, presidente? No tengo un mal recuerdo, yo creo que ahora, yo creo que en el futuro se sabrá hasta qué punto sus responsabilidades, de acuerdo a su gestión. Lo que sí me da mucha pena es que su gestión pudo haber sido mejor. Esa gestión de presidente pudo haber salido con una gran aceptación popular, y no me refiero a las encuestas, a números, a cifras, sino al respaldo popular de parte de organizaciones sociales de base, organizaciones juveniles, que en un primer momento confiaron en él, confiamos todos en él. Yo creo que ahorita su partido no estaría en esa situación de inexistencia. De inexistencia, así claro, de radical, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, no tiene ningún alcalde, ningún gobernador regional, ningún parlamentario, es decir, o sea, en el escenario político te mides en base a ello. ¿Se lo buscó? Se lo digo por los entrampamientos y las diferencias que tuvo y pateó en el tablero, y mucha gente decía, pero parecería que cree que va a estar toda la vida en el cargo, ¿no? Es que a veces el poder obnubila y ciega, y parece que eso les ganó, no midieron la consecuencia de los actos, pero en realidad siempre tuvimos la percepción de que no se quería partido, y es hoy lo que vemos. En el caso suyo como congresista, ¿lo más relevante fue lo del Haya, considera? Histórico para el país, sí. Dentro de lo que va a marcar la historia del Perú, el proceso contencioso del Haya, y que el Congreso haya hecho un rol vigilante junto a Cancillería, acompañándolo, no siendo contrapeso ni oposición, sino más bien acompañando a todo el proceso, y sobre todo siendo el puente comunicacional con la población, ¿no? Especialmente con el sur del país, con Tacna. Yo creo que eso sí, eso va a quedar marcado en los libros de historia del Perú. Es trascendental para nuestro país haber finiquitado todos nuestros límites, en este caso la delimitación marítima, que es vital. Conversé con usted en una radioemisora cuando estaba casi por salir ya de su gestión, y le decía lo que le voy a decir ahora. ¿A la región, a la alcaldía de Tacna? No me veo en el Ejecutivo, pero uno nunca puede decir de esta agua no beberé. Lo que Dios y el pueblo disponga, uno tiene que estar supeditado y con actitud también para servir a la población, como siempre lo hemos hecho. No se puede decir, no nos vamos ni a postular ni a la alcaldía ni al gobierno regional, pero yo creo que hacer política desde el espacio donde estemos es servir lo mejor que podamos dar de nosotros, de nuestras capacidades, y no siempre teniendo la aspiración política de ser protagonista, sino también ser parte de una organización. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Yo creo que ese mensaje tenemos que darle especialmente a los jóvenes. Y como tú bien incidías, ahorita tenemos prácticamente ya una medición, un termómetro que mide
el sentir de la población, y eso también lo utilizan los medios de comunicación, ¿no? Que son las redes sociales, ¿no? Que ya prácticamente todos tenemos acceso a las redes sociales y que a través de ellas se van formando estructuras o grupos y los jóvenes sobre todo se mantienen interactivos. Entonces, yo creo que como políticos, no solamente en el Poder Ejecutivo, Legislativo, se debe tener en cuenta estas formas de comunicación, recoger el sentir de la población y sobre todo estar atentos cuando ya va a estallar un conflicto social para tomar acciones antes de. Bueno, como siempre ha sido un gusto conversar con usted, ingeniera. Ojalá que la tengamos pues en el ojo del huracán, en el buen sentido de la palabra, de nuevo en el firmamento político. Mientras tanto, siempre nos va a dar gusto poder tener en nuestra tribuna Perú Reporte. Muchísimas gracias y éxitos. Le auguramos los mejores éxitos y los buenos deseos a Perú Reporte. Muchas gracias. Punto final a la edición de hoy de Perú Reporte. Volvemos el próximo lunes con más entrevista de interés. Que tengan un buen fin de semana. Permiso.